tardes, mis amados, Dios los bendiga. Vamos a continuar con la siguiente clase de dones. Ahora vamos a ver el apartado del don de sanidades, y más que el don de sanidades es de la sanidad en general. Vamos a, abra su libro en la página 39. Vamos a ver no todo, vamos a dividirlo, yo creo, esta lección en dos. A ver cómo me da el tiempo en mi celular, a ver cuánto tiempo me alcanza. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, te damos porque nos permites escudriñar tu palabra, abrirla, encontrar las cosas maravillosas que tú hiciste, Señor, en la tierra cuando estuviste entre nosotros, y nos das mucha luz, Señor, en cuanto a las sanidades. Gracias por tu poder, tu amor a través de estas palabras que tú nos dejaste y nos compartes. Hoy en día, después de tantos años, podemos recuperar todo esto y ponerlo en obra en nuestros días, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdales en sus hogares y en sus necesidades particulares. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bien, entonces es la lección 13, aclaraciones sobre el don de sanidades. Vemos la primera pregunta: ¿en dónde se originó la enfermedad? Muchas cosas ya las sabemos, es como estar recopilando más bien historias y conceptos que ya sabemos, pero vamos a encaminarlo todo a sanidades. La enfermedad y la muerte física son algunos de los resultados del pecado de Adán y Eva. Adán llegó a ser pecador por pecar, y desde entonces todos los hombres han pecado porque ya son pecadores. Eso lo vemos en Romanos 5:12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí estábamos hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces este fue la primer muestra de pecado, que trajo muerte y por ende trajo enfermedades y por ende trajo muchas otras consecuencias al haber pecado. Vemos aquí que es el pecado de la humanidad en general y el pecado personal. En el caso de Adán, que fue el primero, pues su pecado personal de desobediencia, bla, bla, bla. Y trajo a la humanidad en general, a todos, nos trajo esa condenación, esa consecuencia. Pero ya en lo particular, cada uno peca y cada uno también está condenado a la muerte por el pecado personal. No le echemos la culpa a Adán, ¿verdad? Pues Adán fue el que me contaminó y bueno, sí fue una parte, sí es cierto que ahí empezó todo, pero yo tengo mi responsabilidad porque yo he pecado y nadie me obligó a pecar, y yo he cometido ciertos pecados que son los que voy a dar cuenta a Dios. Y claro, por eso murió Cristo por nosotros, y bueno, tenemos ya el mensaje de salvación. Pero hablando de dónde se inició la enfermedad, inició ahí en el primer pecado, porque trajo la muerte y trajo enfermedades. No todos los males presentes son el resultado de los pecados pasados, es decir, es erróneo declarar que tanto pecado es igual a tanta enfermedad, o afirmar que toda enfermedad actual viene del pecado personal. Son conceptos distintos. El que yo peco sí trae separación. Todo pecado que yo he cometido sí trae separación entre mí y yo, y Dios, o entre Dios y yo. Pero no quiere decir que todo pecado me va a causar enfermedad, o que toda enfermedad es a causa del pecado. Eso es otro tema. Los padecimientos de muchos creyentes no están relacionados con su pecado personal. Algunas enfermedades resultan del pecado personal, y Dios puede usar aquellas como un medio de juicio o corrección. Entonces, puede ser que me venga una enfermedad que no tiene nada que ver con mi pecado, porque me contagié, por lo que sea, porque Dios permite que me pase eso por algo que quiere trabajar en mi vida, porque me quiere dar paciencia, o quiere bendecirme. Aún en medio de la enfermedad Él nos bendice porque nos hace crecer.
O puede ser que yo me esté jalando enfermedades por mi pecado, ¿verdad? Si yo me estoy fumando cigarros, pues obviamente va a llegar la enfermedad de mis pulmones, o sea, de eso es inevitable, ¿no? Entonces, hay varios asuntos en cuanto a las enfermedades y en cuanto al pecado personal. No siempre, si yo peco, me voy a enfermar, o no siempre toda enfermedad es por causa del pecado personal. Fíjense, yo leí por ahí algo y me gustó. Dios no desaprovecha las oportunidades en el caso de la enfermedad, o en caso de nuestros pecados que producen enfermedades. Dios no desaprovecha las oportunidades. Nuestros propios pecados le sirven de materia prima a Dios para darse a conocer a nosotros. O sea, aún nuestro mismo pecado, nuestra misma necedad, su amor y su misericordia, Él utiliza aún esas cosas para bendición nuestra, para mostrarse, para crecimiento nuestro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la sanidad divina? Toda sanidad es divina, aunque sean médicos quienes vendan las heridas, ¿verdad? O alguna operación, o quienes prescriben los medios para obtener la curación, es en realidad el poder de Dios, lo que efectúa la curación mediante uno o más de los métodos siguientes. O sea, si Dios nos sana, puede ser por diferentes medios, pero Dios es el dador de la sanidad. Número 1, el método natural. Nuestro propio cuerpo está diseñado, Dios bendito que hizo este cuerpo maravilloso, está diseñado con anticuerpos y todo aquello que trabaja en nuestras células para regenerarse, para restablecerse, para sanar heridas, para atacar los bichos, bacterias, no sé. Entonces el método natural es el que el cuerpo ya tiene. A veces, bueno, número 2, el método medicinal, ya sean pastillas, ya sea un tecito, ¿verdad? Algo que Dios nos permite tomar o ingerir o aplicar una pomada, qué sé yo, ¿verdad? Método quirúrgico, ya cuando intervienen los doctores, en los cirujanos, ¿verdad? Extirpando algo, componiendo algo, ¿verdad? Hay muchos tipos de operaciones. Método psíquico o psicológico, Dios permite también, usa a los doctores en psiquiatría, bien encaminados, porque hay de todo también, y algunas terapias ayudan, sobre todo, pues, a enfermedades mentales, enfermedades emocionales, ¿verdad? Sobre todo, Dios puede usar eso. Y otro que tenemos aquí es a través del don de sanidad. Dios usa a una persona que no es médico, que no es psicólogo, que no sabe de medicina, pero Dios lo utiliza para dar sanidad. ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira, ve con fulano, ponle la mano, o ora por él, o dile X, oye, Dios sabe cómo lo hace, y esa persona puede sanar a través de esta persona que tiene el don de sanidad. Y este tipo de enfermedades que son sanadas, a esto le estamos diciendo que Dios es el que sana. Porque ahorita vamos a ver otra cosa. Existen métodos de sanidad, entre comillas, que todo cristiano debe evitar. Esa no es sanidad, esa es aparente sanidad, esa es una suposición de sanidad, una embarrada de sanidad, pero no es sanidad. Y son brujería, magia, hechicería, nuevas filosofías como la cienciología, donde tienen cosas hay que hacer para sanidad, la nueva era, la hipnosis, las chakras y muchas cosas de otras creencias religiosas, donde apuntan a sus dioses, donde apuntan a sus creencias, donde apuntan a otra cosa que la Biblia condena. Y hay muchos versículos que hablan de todo ese tipo de hechicerías y cosas que no agradan al Señor. Eso es, su autor es Satanás, ¿verdad? Y digo que no es sanidad porque aparentemente uno dice, no, pues ya sané, fui a hacerme una limpia, o me pusieron a hacer ciertos rezos y un huevo, o qué sé yo, ¿no? O con una hipnosis, o fui con nuevos medicinas nuevas, ¿verdad? Que aparentemente sanan, y mira, ya sané. Pero no es sanidad, porque esa
aparente sanidad va a traer una consecuencia después en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, en la mente, en las emociones. Entonces, aparentemente hay un cambio de salud, pero va a traer enfermedad, va a traer muerte, va a traer separación de Dios. Entonces esa no es sanidad. Ese es un engaño de Satanás. Deben evitarse en primer lugar porque Dios lo prohíbe en su palabra, ya que todos estos medios proceden de Satanás y también porque realmente son una farsa para caer en los lazos del enemigo. Satanás va a buscarle, va a sacar todas sus armas para hacernos caer y a través de la enfermedad él va a buscar su sanidad para que la gente se desvíe de la fe, quedará atrapados en sus lazos para desviarnos de Dios, ¿verdad? Que nuestra mirada no esté en Dios, sino esté en ese tipo de creencias, filosofías, religiones. Dios dice, es el artífice que creó el cuerpo humano. Él hizo el cuerpo. Dios sabe exactamente qué hay, qué células hay ahí mal. Es perfectamente capaz de saber cómo restaurarlo para que siga siendo útil, porque Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Él conoce nuestro cuerpo de pe a pa. Dice el Salmo 103:3 que Él sana todas tus dolencias. El Salmo 139:13, esos textos no están ahí. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos hizo. Y el 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él conoce perfectamente. Yo cuando estoy orando por un enfermo me gusta decir, Señor, tú conoces cada célula de este hermano, cada célula que está atrofiada, que está enferma, que tiene problemas, tú la puedes acomodar, tú sabes exactamente dónde está la dolencia, dónde está el problema. Nos conoce perfectamente, microscópicamente también. Vamos a ver unos ejemplos en la siguiente página. Dice, Dios sana en respuesta a la fe. Vamos a ver dos situaciones. Cuando hay fe y cuando no hay fe. O cuando no aparece que haya fe en la persona. Vamos a ver varios ejemplos. Mateo 8, 1 al 4. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, ustedes también, ahí donde se encuentren. Mateo 8, del 1 al 4. 1 al 4, dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces aquí vemos un leproso. ¿Cómo podemos saber que tuvo fe? Si en ningún momento dice, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me vas a sanar. No lo dice. Pero ¿cómo podemos saber que tiene fe? Dice, vino. He aquí vino un leproso y se postró ante él. O sea, lo buscó, se postra y le dice, Señor. Esas tres cosas nos están indicando fe. Fue a Jesús, se postra y le dice, Señor. Está diciéndole, te reconozco que tú puedes. Y bueno, después le dice, si quieres puedes limpiarme. Yo sé que me puedes limpiar, pero si quieres. Yo creo que casi dice, no te quiero molestar, ¿verdad? Si quieres hacerlo, pues aquí estoy dispuesto, ¿no? Porque él tenía la fe. Mateo 9, 20 al 22. Dice así. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces pasa lo mismo como el leproso, dice que se acercó por detrás y le tocó. Ya bueno, más adelante nos está diciendo lo que pensó, pero ese acto de ir a buscarlo, acercarse, tocarlo, habla de fe. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto,
O sea, ya ni siquiera hablarle y postrarse y decirle, ¿verdad? Nada más y tocó su manto, porque tenía la fe. ¿Quién era esa persona, verdad? Que era Jesús. Dice, seré salva. No solamente sana, dice, seré salva, ¿verdad? Había más fe todavía ahí en su corazón. Mateo 9, 27, ahí adelantito, al 31, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces, fíjense, ese es otra tipo de confrontación, ¿verdad? Con Jesús. Igual que los otros ejemplos. Le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque creían en él. Sabían que él podía darle la sanidad. Y le gritaban, dice, dando voces, le gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto es bien importante, hermanos. Cuando oigamos que alguien dice, hijo de David, le está reconociendo, le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el esperado, porque ellos sabían que del linaje de David vendría el Salvador. Cuando alguien le dice, hijo de David, está reconociendo que él es el Mesías. Entonces, ahí hay fe. Y fe en el Salvador, no nada más fe de que, pues es un gran hombre, ¿verdad? Y llegado a la casa, vinieron a él, y Jesús, fíjense, Jesús mismo les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, como reafirmar, sí, claro que sí, lo creemos en ti. Y conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, aquí vemos manifestación de fe en todos estos casos. Unos lo dicen, lo publican, ¿verdad? Sí, otros lo piensan, otros nada más está ahí adentro, que ellos saben porque van y se postran. Marcos 2, 1 al 5. Marcos 2, 1 al 5, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Bueno, ya me salté, pero aún aquí todavía no lo sana. Le voy a adelantar tantito. Ya sabemos la historia. Y en el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Fíjense, aquí no vemos en ninguna parte que el enfermo tuviera fe. No quiere decir que no tuviera, sino no se sabe. Aquí la manifestación de fe es de los amigos, dice que lo llevaron y estaba lleno el lugar. Si no hubieran tenido fe, llegaban, veían el lugar lleno y se regresaban, o a lo mejor más bien ni hubieran ido para empezar, ¿verdad? Agarraron el lecho de su amigo, vámonos. ¿Cuántas cuadras habrán sido? ¿Cuántas calles caminaron? Recuerden esas calles, no eran calles pavimentadas, no había transporte. Caminando y en tierra, no sé si de subidita, piedras, llegaron a esa casa donde estaban y vieron súper lleno, se subieron a una casa ajena, fueron capaces de destruir el techo de esa persona, fíjense, o sea, fue una fe fuerte. ¿Cuántos de nosotros no, pues ni siquiera manifestamos eso?
destruyeron el techo y bajaron al enfermo para que Dios lo sanara, para Jesús lo sanara. Entonces, es obvio, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Lo está diciendo el mismo Señor Jesús, ellos tienen fe. Y primero le perdonó los pecados, primero lo salvó, y ya después, cuando pasó todo el relajo de que le decían, no, pues blasfema, y empezaron ahí la discusión, ¿verdad? Los religiosos. Después le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, para que todos supieran quién era Jesús. Y tenemos Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos muchas muestras de fe de Bartimeo. Daba voces gritando, él no lo veía, pero sabía que andaba ahí por ahí caminando. Y gritaba, Hijo de David, ¿se acuerdan de esa frase? Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconozco que eres el Mesías. Y más adelante, en el 50, dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjense, la capa de un ciego que mendigaba, lo era todo, era su cobijo, era hasta su casa se tapaba de las inclemencias, del frío, ¿no? O del viento, de lo que fuera. O aún del sol se podía tapar con su capa. Dice que arrojando su capa, va a Jesús. Un ciego pierde su capa y ya no supo de dónde quedó, pero él sabía que ya no iba a ser el mismo, que Jesús lo iba a sanar. Por eso arroja su capa. Y Jesús mismo lo dice en el 52, tu fe te ha salvado. Entonces vemos cómo todos estos ejemplos son 5 ejemplos, y podemos ver muchos más, donde se manifiesta fe de la gente, que creía que Jesucristo lo podía sanar, y así fue. Tenemos otros casos de que Dios sana sin fe. Vamos a continuar. Me quedé sin batería, ya es otro día. Vamos a continuar. Vimos entonces los ejemplos de que Dios sana en respuesta a la fe. Ahora vamos a ver que Dios sana sin fe. Nuestro primer ejemplo está en Marcos 5, del 1 al 20, que vamos a leer solamente del 6 al 15, del endemoniado, ¿se acuerdan? O el ex endemoniado gadareno. Marcos 5, 6 al 15, voy a leer. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjense, aquí no vemos manifestación de fe. El hombre estaba endemoniado, estaban hablando los demonios por su boca,
aunque dice que se arrodillaron porque los demonios reconocen quién es Jesús, saben quién es Jesús, mas no tienen fe en él ni le iban a pedir sanidad, obviamente. Entonces, Dios sana a este hombre sin que se lo pidiera, aún sin que otros se lo pidieran. Entonces, es un ejemplo. El siguiente es de Malco, en Lucas 22, 50, vamos a leer desde el 48. Lucas 22, entre el 48 al 51. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo a los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Aquí otro caso en que la persona afectada nunca pidió sanidad ni tenía fe en Cristo, pero Jesús lo quiso hacer. En ambos casos era para mostrar el poder de Dios, y igualmente como ya hemos visto anteriormente, autentificar su poder, que Él es Dios todopoderoso y es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y quiso sanarle la oreja a este hombre. Y ya no nos dice más de este hombre, pero seguramente él creyó en Jesús. Otro ejemplo, Juan 5 del 1 al 13. Juan 5 del 1 al 13. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, sigue la lectura hasta el 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, y la historia sigue. Pero vemos aquí que la persona estaba, pues yo creo, acostumbrada ya a estar ahí en el estanque. Algunos estudiosos comentaristas dicen que eso de que el ángel iba y movía las aguas, que era como un mito, como una leyenda o una creencia. La Biblia aquí no nos especifica si era así o no, pero pues decía como si fuera un hecho real. Pero el punto aquí es que este hombre, cuando Jesús se acercó, él no tenía fe en Jesús. Jesús mismo le preguntó: ¿quieres ser sano? Y ni siquiera le dijo: sí, sáname. Dijo: no, pues no tengo quien me eche. Como que estaba ya muy acostumbrado, como que ya no le importaba tanto, ya estaba tan desilusionado de que no podía descender al agua que ya no le importaba. Entonces Jesús ahí mismo lo sana, le dice: levanta tu lecho y anda. Entonces este hombre fue sano sin manifestar fe. El último ejemplo que tenemos aquí está en Hechos 3, del 1 al 11. De preferencia también busquen su Biblia para acompañarme en la lectura. Es un milagro también muy conocido. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Igual este hombre estaba pidiendo limosna, él quería algo, ¿verdad? Algo, monedas, comida, y estaba esperando de Juan y de Pedro eso. Jamás dijo: ustedes que son seguidores de Jesús, o nada. Simplemente él estaba esperando algo físico para, pues, alimentarse, para tener algo de dinero. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, él recibió la sanidad. Todos estos ejemplos entonces hubo sanidad inmediata, pero no hubo fe. Bien, entonces aquí podemos ver los dos contrapartes, cuando hay fe y cuando no hay fe. Y vamos a concluir con concluir esta sección con 4 puntos. Dice: nunca vino alguien a Cristo con fe, creyendo, y fracasó en recibir la bendición que había venido buscando. En la Biblia vemos que la gente se acercaba y Dios les sanaba, Jesús les sanaba. Todo esto era, recuerden, para autentificar o confirmar quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que tenía un plan de salvación. Otro punto dice: no hay duda que Dios honra la fe, porque en muchas ocasiones el Señor ejerció su poder sanador en respuesta a la fe expresada de quienes estaban enfermos. Entonces fue como pues hay una contraparte, ¿verdad? Tienes fe y será sano. Jesús no demandó fe como requisito indispensable para conceder la salud, porque efectuó algunos de sus curaciones sin la menor referencia de fe, lo que ya habíamos visto. Entonces no es un requisito. Habrá gente que se va a sanar y no tenía fe. Esto lo decimos porque a veces muchos grupos, iglesias o personas, predicadores, cuando se juntan a veces para los cultos de sanidad y ese tipo de eventos, cuando ven que la persona no sana, es que no tienes fe, y ten fe y Dios te va a sanar, y ese es el requisito, ¿verdad? Dios va a actuar como Él quiere, hermanos. Él conoce nuestra vida y Él sabe si necesitamos ser sanos o no. Él sabe si la enfermedad va a ser mucho más efectiva para hacernos reaccionar, para hablarnos, para moldear nuestro carácter, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios puede sanar con fe o sin fe. Y el último punto: aunque la fe es una cualidad muy deseable, no es un requisito absoluto para la sanidad, ¿verdad? Se van de la mano. Es bueno tener fe, obviamente, y eso es lo que predicamos, pero no es un requisito para la sanidad. Porque conocemos mucha gente que se ha sanado, ¿verdad? Y no creen, incluso hasta pueden profesar otra fe o ser hasta ateos. Vamos a ver otro apartado aquí. Dice: Dios sana usando medios. Y me voy a ir más rápido porque mi teléfono también le quedan pocos minutos. No es batería, lo que le falta es espacio. Segundo de Reyes 20 del 1 al 7 es el ejemplo del rey Ezequías. Segundo de Reyes
20, del 1 al 7. Dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándole la pusieron sobre la llaga y sanó. Fíjense aquí, se habla de esta masa de higos, pues como un ungüento, una pomada o algo, ¿verdad? Dice sobre la llaga, no se sabe más qué enfermedad tenía el rey Ezequías. Sin duda era algo que le iba a provocar infección, pues una llaga, y en esos tiempos no había antibióticos, entonces seguramente le iba a provocar una infección, una gangrena, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, le dice que se ponga eso y sana. Y vemos como aún el medio, que fue esta ungüento de higos, no era el sanador, era Dios mismo actuando, porque vio el corazón del rey Ezequías y su humillación y cómo se contristó. Vamos a ver dos ejemplos muy parecidos: Marcos 8:22, el ciego de Betsaida, y Juan 9:6, el ciego de nacimiento. Marcos 8, 22 al 26, dice así: Vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos. Seguimos la lectura. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjense, aquí vemos este hecho extraño. La verdad es un milagro extraño. Yo creo que el ciego nunca esperaba esto. Dice aquí que lo... Voy a dejarlo de acá. Dice que lo sacó, bueno, tomándolo la mano lo sacó fuera de la aldea, y bueno, ya estando fuera lo escupió en sus ojos, le puso sus manos encima de sus ojos y le preguntó si veía algo. Y no veía bien, veía borroso, ¿verdad? Veo hombres, veo siluetas, veo figuras, ¿verdad? Después lo volvió a tocar y se restableció su vista totalmente. Es extraño, hermanos, es un milagro que uno dice: bueno, pues ¿por qué hizo Jesús eso? Lo pudo haber en un momentito sanado. Pero tanto este milagro como el siguiente, Dios nos está hablando de que Dios hace las cosas con un propósito, de diferentes maneras. Dios a veces nos hace pasar por situaciones que uno dice: pues ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? A veces nos va a hacer pasar por cosas desagradables, hermanos, cosas que no nos gustan, cosas que no le vemos sentido, cosas que no encontramos un porqué, cosas que no esperamos, ¿verdad? A veces decimos: pues Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me permites vivir esto? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto y por qué aquello, verdad? Y Dios nos da la sanidad en un momento en que Él lo decide y lo quiere. Entonces va a haber situaciones difíciles, extrañas, incluso no nos van a gustar y van a estar fuera de nuestra
pues de lo que esperamos, ¿no? Y este texto fue puesto en la Biblia por esa razón, para que comprendamos que va a haber cosas muy distintas a las que esperamos y Dios nos va a ir enseñando en cada una de ellas. Leo de una vez Juan 9:6, que les digo es parecido. Juan 9:6 dice así: dicho esto, escupió en tierra. Bueno, es todo el versículo, desde el 1. Bueno, léanlo ustedes para que no me coma tiempo, porque ya me está llevando mucho tiempo. Pero el 6 dice así: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense, otra manera de hacer las cosas Dios. Le hace una masita de lodo con su saliva, la ponen en sus ojos y le dice: vete a lavar. Son hechos extraños. Entonces imagínense el ciego pues diciendo: pues ¿qué pasa? Pues yo pensé que iba a ver, ¿no? Pues no, ahí va. Y se tiene que lavar, buscar el estanque. No imagino que estaba a la vuelta, tenía que caminar. Igual cuando al otro ciego dice que lo tomó de su mano y salieron a la aldea, pues caminaron un rato. Entonces son cosas diferentes que Dios nos permite vivir y a veces no nos va a sanar inmediatamente. Él va a usar medios, Él va a usar a veces va a esperar tiempo para hacerlo. Y Dios va a hacer algo, va a transformarnos, va a hablarnos, va a moldearnos, ¿verdad? Entonces esperemos de Dios esa parte de que Dios hará su voluntad, ¿verdad? Vamos a ver la última partecita de esto, que Dios sana sin medios. Mi teléfono está quedándose sin espacio. No voy a leer las lecturas bíblicas, pónganle pausa y lean la lectura completa, solamente voy a mencionar algunas cosas. Marcos 3 del 1 al 5 dice: el hombre de la mano seca. ¿Recuerdan ese milagro donde Dios manifiesta su poder a los fariseos, sobre todo, que querían ponerle una trampa a Jesús el día de reposo? Y hablando de que Dios sana sin medios o sin algo, le dice al enfermo: extiende tu mano. Y fue su palabra la que hizo que sanara a este hombre. No usó nada más que su poder, su palabra. Mateo 8 del 1 al 4, leproso, que ya vimos hace ratito, bueno, en una parte más arriba, también dice que extendió la mano y le tocó. Con eso, ese fue suficiente y su poder se manifestó en la vida de este leproso. Y en Mateo 8, 14 y 15 habla de la suegra de Pedro. También es un evento muy cortito. Dice que estaba postrada en cama, que tenía fiebre, seguramente era una infección. Sabemos que la fiebre trae infección, no sabemos en dónde. Pero dice que tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Entonces, en el momento que él toca a la suegra de Pedro, esa infección, eso que estaba pasando adentro, su cuerpo, lo que había ahí, la infección se dio. Entonces fue sanada. Con esto pues nos vamos a la conclusión de estas dos partes, de que Dios usa usando medios y Dios sana sin medios. Ahí le falta, en la página 41 hasta arriba, le falta un puntito a la primera premisa. Dice: en un gran número de casos Dios escogió instrumentos o medios. Ese es un hecho. Dios puede usar medios y lo hizo en muchos casos. Segunda premisa, dice: Dios quiere y puede sanar usando de medios si Él escoge hacerlo así. Él es soberano, y si Él quiere usar un medicamento, si quiere usar los doctores, si quiere usar un tecito para el estómago, para lo que sea, ¿verdad? Incluso algo quirúrgico, algo más avanzado, usando la tecnología, ahora con tantas modernidades, y Él lo decide hacer así, así será. La tercera dice: Dios no está sujeto a una forma en particular de sanidad y no está limitado al uso de medios para la salud corporal. O sea, Él va a hacer lo que Él quiera, lo que Él tiene planeado, lo que Él ya estaba desde antes había
dicho de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y por último, Dios es capaz de sanar sin usar agencias intermediarias o tratamientos de ninguna clase y sin el uso de ningún medio físico. Bueno, eso está respaldando lo de arriba. Todos los medios, pues Dios los ocupa porque pues nos ocupa también nuestros talentos, nuestros dones, ¿no? Los médicos y Dios usa eso, es bueno, pero a veces Dios no lo va a usar. Entonces estemos siempre, lo más importante es que estemos en comunión con Dios para saber qué es lo que Dios desea para sanidad, si es que desea la sanidad. Más adelante vamos a hablar, o en la siguiente clase vamos a hablar de cuando Dios nos sana y esas cosas, pero hay que estar en completa relación con Dios para saber qué es lo que Dios quiere, qué plan tiene el Señor. Cuando oremos por un enfermo, oremos sabiamente, no nada más pedimos, Señor, sánalo. No sabemos lo que Dios tiene pensado, ¿verdad? O que seamos muy devotos a la medicina. A lo mejor Dios no quiere que la persona sea sana por la medicina. O al contrario, el Señor, sánalo, no tomes ese medicamento, tú eres sano en el nombre de Dios y tú decláralo. Y a lo mejor Dios quiere usar los medios, una operación. Eso solamente lo podemos averiguar estando en contacto con Dios, con Jesucristo. Y bueno, mi teléfono sigue fallando. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias porque podemos ver en tu palabra diferentes maneras en que haces las cosas. Nos muestras tu poder de muchas formas, Señor, a través de la sanidad, a través de medios o no medios. Tú eres Dios y eres soberano. Nuestro corazón está dispuesto a seguir tu voluntad, estar atento a tu voz para saber hacer las cosas de acuerdo a tus planes, Señor. Saber escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad en particular. Reconocemos tu soberanía y tu poder. Y gracias por tu palabra que nos dice las cosas y sobre todo te podemos conocer a ti de una manera más personal. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.